Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario en directo del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia. Muchísimas gracias por estar ahí. Es para nosotros un verdadero placer y un privilegio contar con vuestra atención y contar con vuestra confianza. Y muchas gracias, Olga, por estar aquí también con nosotros. Es otro privilegio, ¿no? otra suerte, ¿no? Poder contar contigo en un tema como este. No se me ocurre a nadie que pueda hablar mejor del apego, ¿no? Y de la importancia de los vínculos de apego y sus consecuencias en la consulta, en la clínica, ¿no? Yo te conocí hace años, nos conocimos hace años en alguna actividad compartida, de alguna cosa que teníamos, que hicimos juntos en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. ¿Te acuerdas? Y desde entonces me pareció que era alguien a quien teníamos que fichar. Recuerdo que me impactó tu carisma, y eras muy joven, sigue siéndolo, pero entonces eras más joven todavía, claro. Tu capacidad para esa mirada, ¿no? Para mirar a las personas más allá de los diagnósticos. Me pareciste una novedad en el mundo académico general. Y desde entonces pues te fichamos y hemos estado siempre muy, muy, muy cerca de ti, siguiéndote, y tenemos la suerte de que siempre formaste parte de nuestro elenco de profesores y ahora desde luego estás en el foro participando en un curso específico y acabas de grabar un vídeo precioso también sobre la teoría del apego en psicoterapia breve, ¿no? Que incluimos dentro del experto en psicoterapia breve. Bueno, yo te conozco profesionalmente bien hace mucho tiempo, pero muchos de nuestros televidentes seguramente no. Así que tu currículum es un currículum espectacular, pero permíteme que haga un resumen, general para ubicar a Olga y por qué Olga Barroso está aquí hoy con nosotros para hablarnos de este tema, ¿no? Ella es psicóloga, experta en violencia de género, trauma y apego, con una amplia trayectoria en la atención directa a mujeres y menores supervivientes de violencia machista. Durante 14 años coordinó y fue psicóloga de diferentes recursos especializados en violencia de género del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Es diplomada en traumaterapia infantil sistémica y también cuenta con experiencia en intervención con menores en contextos de exclusión y menores que han sufrido experiencias traumáticas en su infancia. Desde 2007 es formadora para diferentes entidades, especialmente para el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid e instituciones para la protección a la infancia y la atención a personas víctimas de procesos traumáticos, y de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia también, ¿no? Con nosotros. Y desde 2016 es supervisora para equipos que trabajan con víctimas de violencia de género de la Red de Atención a la Violencia de Género de Madrid y de otras comunidades. Y también es supervisora para equipos que trabajan en el ámbito de la atención a personas con trastorno mental grave. Actualmente combina estas dos áreas profesionales con el ejercicio privado de la psicología, contando ya con más de 20 años de experiencia como terapeuta. Es una gran escritora, ha publicado muchos libros, muchos textos, algunos de ellos que recuerdo como especialmente interesante, El amor no maltrata, y presentas la semana que viene, estamos de presentaciones de libros, tú presentas la semana que viene tu último libro, Rupturas, abordando los malestares más frecuentes que ves en la consulta que atraviesan las mujeres al romper una relación de pareja. Olga, pues esto es un poquito de lo mucho que has aportado y que sigues aportando tú a la psicología y a la psicoterapia española. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, a vosotros. Si te parece, vamos a revisando tu trabajo que has hecho para nosotros, los dos cursos en los que participas, pues hemos estado mirando los diferentes ejes de trabajo en los que participas y se me han ocurrido una serie de cuestiones que me gustaría que profundizases, ¿no? Para quienes nos están viendo, nos están escuchando, se lleven algo muy concreto de este seminario, que justifique el esfuerzo que están haciendo para estar aquí con nosotros, ¿no? Que me parece que todo un esfuerzo que no podéis imaginaros cómo os lo agradecemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar
¿Por qué tenemos que hablar a estas alturas? Tenemos que seguir hablando a estas alturas del apego en psicoterapia. Bueno, muy buenas a todos y todas, especialmente a ti, José Luis, y a todos los compañeros que hacen posible estas propuestas formativas de tanta calidad. Bueno, para mí es un enorme placer poder estar aquí compartiendo hoy sobre ese tema que me apasiona, que es el apego, que está tan ligado al trauma relacional que vamos a hablar y que creo que es imprescindible para nuestro ejercicio, ¿no? de la psicología. Bueno, ¿por qué es importante el apego? ¿Por qué es importante hablar de los vínculos de apego en la infancia? Y bueno, yo creo que tenemos que partir de dos ideas fundamentales para explicar esto. La primera, que el desarrollo es relacional. Es decir, el desarrollo de las competencias emocionales y de muchísimas otras destrezas cognitivas es estímulo dependiente, es decir, necesitamos una estimulación para que gracias a esa estimulación nuestras neuronas se exciten, crezcan, se entrelacen y a partir de esa estimulación aparece esa estructura neuronal de la que luego emerge una capacidad psicológica, mental, a lo que luego llamaremos mente. ¿Sí? Esto quiere decir que si no hay esa estimulación, dado que ese crecimiento de las capacidades emocionales es estímulo dependiente, si no hay esa estimulación, no tendremos esas capacidades bien desarrolladas o desarrolladas. ¿Y qué es lo que permite esa estimulación? Pues esa vinculación. Ese tener a las figuras de apego, que normalmente son mamá y papá, que están pendientes de mí, que me miran, que me dicen que tendrá mi bebé, que tendrá mi niño, que cubren esa necesidad. A partir de esa estimulación y a partir de esa construcción de la vinculación, entonces obtenemos la estimulación necesaria para que se desarrolle toda esa infraestructura neuronal, ¿no? Si no entendemos esto, no vamos a entender cómo se forja la mente. Y claro, si decimos que es tan imprescindible esa estimulación, si es inadecuada, si es pobre, los niños y las niñas no se van a detener. Necesitan tener el mayor porcentaje de esa estimulación para que su cerebro termine de crecer. Si no cuentan con esa estimulación bien, simplemente por existir, por estar aquí, entonces harán lo que tengan que hacer para que su cerebro termine de crecer. Y harán las adaptaciones necesarias para conseguir más de esta estimulación. En ese ejercicio de buscar, ¿no? Cómo conseguir que el adulto esté más cerca, que haya menos rechazo, que haya más estimulación, cuando la encuentren, haciendo esas conductas, encontrarán lo que cubre su necesidad y, por tanto, encontrarán seguridad. Claro, si lo que tienen que hacer para conseguir al adulto pues no es muy adecuado, imaginemos que tienen que olvidarse de lo que es importante para ellos para agradar al adulto. Pues olvidarme de mí, estar para otro, se asocia a la seguridad. Y eso que se ha gestado en esos primeros momentos, que lógicamente si es un día, no pasa nada, pero si es toda una tónica de relación, al final va a quedar instaurado y va a ser desde lo que después los adultos se desarrollen y funcionen y encuentren la seguridad, ¿no? Por eso creo que es tan importante ir a qué pasó, ¿no? La pregunta de qué ha pasado, ¿no? Claro. Y también entender que Begoña siempre, Aznales lo explica también, ¿no? Que los niños y las niñas son muy leales y si tienen que sacrificarse ellos o sacrificar lo que les pueda venir bien en pro de la relación y del adulto, lo van a hacer. Claro. Es decir, si yo tengo que dar menos importancia a mis cosas para adorarte a ti, que tú estés para mí, eso va a ir primero. Claro. Claro, es una ley básica de supervivencia, ¿no? Totalmente. Claro, cuando eres una personita muy pequeña, ¿no? Lógicamente, ¿no? Me ha encantado lo que dices cuando dices, claro, que nos construimos en la relación. A mí me gusta esa expresión, nos construimos en la relación. Exacto, ¿no? Nos construimos en la relación. Esto también es algo que luego nos ayuda a entender la segunda parte de nuestro trabajo como psicoterapeutas, porque lo que se ha roto en la relación se repara en la relación. Totalmente. Claro, podría ser un intento de definición simple también de la actividad psicoterapéutica, ¿no? Es reparar en la relación aquello que se rompió en la relación, ¿no? Claro, tú decías que el apego tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se organiza nuestro vínculo de apego tiene mucho que ver con la creación de la mente. Si no entendemos cómo se crea la mente, ¿cómo vamos a entender los trastornos mentales? Totalmente. Claro, es como un poco de sentido común, ¿no?
Totalmente. Y lo más importante para la mente y lo más importante también como para obtener ese bienestar, ¿no? Yo empezaba diciendo esto, ¿no? Del desarrollo relacional, esa primera idea, ¿no? Pero también creo que tenemos que entender que, dado que el cerebrito humano, que nuestras crías nacen muy inmaduras, con ese cerebro aún a medio hacer, necesitan a un otro para todo. Necesitan a un otro para que les cubra las necesidades y necesitan a un otro para que les dé la estimulación necesaria para terminar de crecer. Esto quiere decir que la necesidad de las necesidades no es en sí que me alimenten, por supuesto, si no me alimentas me muero. No es en sí que me des cariño, por supuesto, si no tocamos a los niños ya está comprobado que también se mueren. Pero es que por encima de eso, la necesidad de las necesidades, dado que necesito tanto a un otro, es poder sentir que tengo a ese otro ahí para mí. Eso es. Y esa sensación, ese comprobar que realmente tengo a esa persona, como cubre la necesidad de las necesidades, es a partir de lo que yo obtengo esa sensación de bienestar, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que digo, tú estás en la sala de urgencia del hospital que sea, con una peritonitis, tú necesitas que venga el cirujano o la cirujana que te opere y eso te va a salvar la vida, ¿no? Ahora, estás en esa sala de espera, viene tu pareja, viene tu madre, viene tu mejor amiga, te dice, tranquila, todo va a ir bien, y tú haces... Sí, es así. Es exactamente. Eso debería hacerte el cirujano, la cirujana, ¿no? Porque es quien te va a salvar. Pero, sin embargo, nos pasa esto. ¿Por qué? ¿No? Claro. Por esta idea original, ¿no? Ahora que está muy de moda todo lo que ha pasado con este monito del zoo de Tokio, ¿no? Claro, esa mamá de trapo no le salva de nada. O le salva de todo. Porque le cubre la necesidad de sentir que hay alguien que está ahí para él. Por eso sigue a su mamá, ¿no? Entonces, claro, en la relación terapéutica, cuando decimos que el vínculo es lo que cura, estamos recreando esto en nuestras claves terapéuticas, es decir, estamos diciendo, bueno, hay alguien que está para ti. Hay alguien que considera que tú eres importante, que lo que te pasa es importante y que te va a mirar todo el tiempo desde esta consideración. Y eso ya cubre esa necesidad. Y haremos muchas cosas después, pero esta es la fundamental. Esa es la fundamental, estoy completamente de acuerdo. Si no existe eso, toda la técnica que podamos poner, como se ha demostrado muy bien en los últimos años, toda la técnica que podamos poner es superflua, es decir, es inútil, ¿no? ¿A qué llamamos? ¿No? Pero cuéntanos qué es el trauma relacional, lo que llamamos trauma relacional temprano, porque ese es el origen de la psicopatología, en niños y en adolescentes. Quienes trabajamos fundamentalmente con adultos, nos estamos encontrando exactamente eso 30, 40, 50, 60 años más tarde, ¿no? Totalmente. El trauma relacional, defínelo, por favor. Total. Bueno, el trauma relacional es el que se produce cuando la figura de apego, las figuras de apego, no están suficientemente disponibles, como hablábamos antes, no hacen sentir al niño que están ahí para ellos y desde ahí no cubren esta primera necesidad fundamental y luego el resto de las necesidades y en algunos casos además o generan un sufrimiento psíquico en los niños y en las niñas. Cuando esto sucede, decimos que vamos a encontrar ese trauma relacional. ¿Por qué? Porque decimos que lo que requiere una situación para ser considerada traumática es que genere un daño en nuestra estructura psicológica, ¿no? Si decimos, bueno, tú me das un golpe en el brazo con unos newton, yo qué sé, 5.000, 10.000 newton, tú vas a dañarme el músculo, me puedes hacer una fisura en el hueso o me puedes romper el hueso. Es decir, ese golpe daña esa estructura y por eso decimos que es traumático. Pues de la misma manera que hay esos golpes físicos que generan ese daño en la estructura física, hay golpes emocionales que generan un daño en la estructura psicológica, ¿no? Y decimos, ¿qué es entonces? ¿Cuáles son esos golpes? Bueno, esos golpes son todos aquellos que generan un dolor por encima del que podemos soportar. Claro, que los niños no tengan esa figura, que no cubran esa necesidad, no puede haber sufrimiento más atroz. Está muy por encima de lo que los niños y las niñas van a poder soportar y, por tanto, va a generar un daño, un impacto en esa estructura. Luego veremos cuál, ¿no? Por otra parte, claro, si no cubren esas necesidades, ¿no? Vamos a encontrar también ese daño. Tú puedes darme el golpe o tú me puedes dejar sin beber. Si me dejas sin beber, no cubres esa necesidad de hidratarme y mis células van a morir porque necesitan agua, ¿no? Si tú no cubres esas necesidades emocionales, no me das consuelo, no me das esa sensación de considerarme importante, no me das esa mirada para saber que existo, esto va a generar también ese daño, ¿no?
Y decimos que también todo aquello que rompe la lógica del mundo, que es impredecible, que es inenarrable, va a generar ese daño, ¿no? Claro, que no me protejan, que no me cuiden, que no me den importancia a las personas que deberían ser las más protectoras, rompe completamente esta lógica y por tanto decimos que va a haber ese daño, ¿no? Pero la particularidad del trauma relacional, que para mí lo hace cuantitativamente más grave que el resto y cualitativamente distinto el daño, es que, claro, si tú a mí no me das ese consuelo siendo adulta, pues me generará mucho sufrimiento psíquico, obviamente. Pero si tú a mí no me das consuelo cuando yo soy una niña, yo no podré desarrollar mis capacidades para regularme, mis capacidades para poder distanciarme a veces de lo que siento y poder estar percibiendo la realidad. No solamente me vas a generar mucho dolor, sino que vas a impedir que yo desarrolle esas capacidades. De adulta yo ya las tengo desarrolladas y todo ha ido medianamente bien. Y ese es el daño específico, cualitativamente distinto, que por esta idea que decimos que el desarrollo es relacional, no solamente vas a causar ese dolor, no solamente vas a romper las estructuras que tengo, sino que vas a impedir que yo desarrolle esas capacidades. O vas a hacer que las desarrolle mal, ¿no? Si ahora tú no me haces caso hasta que yo lloro 10.000 veces, claro, esto va a hacer que yo desarrolle como manera para regularme, intensificar el afecto, intensificar la expresión emocional. Exacto. Porque ahí hacía que tuviera más consuelo. Lógicamente, en el mundo adulto eso me puede crear problemas, pero yo sigo reproduciendo esto. Claro. Claro, porque es lo que a veces llamamos el libro de códigos que tenemos, quiere decir que no tenemos otros. Claro, esto, claro, en estos marcos relacionales se crean estos modelos internos de trabajo, ¿no? Y estos modelos internos de trabajo son una forma de automatizar, ¿no? Siguiendo el postulado de Hebb, ¿no? Aquello de las neuronas que se excitan juntas, se mantienen, se conectan, ¿no? Se conectan. Claro, entonces, ¿cómo haces tú? Porque esto parece que está muy claro y lo vemos en la clínica, y fuera de la clínica, es decir, los modelos con los que todos nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás son modelos aprendidos en esos primeros, ¿no?, momentos de nuestra vida. ¿Cómo haces tú en lo concreto luego con un paciente para que pueda ver que esto que te está trayendo ahora, imagínate con 30, con 40, con 50 años, ¿no?, que esto tiene que ver con estos modelos internos de trabajo y que esto tiene que ver con algo que está ahí instalado, mal conectado, como tú decías, ¿no? Pero conectado en cualquier caso desde hace mucho tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que yo que tiendo a ser una persona como bastante metódica y ordenada, creo que es muy importante que nosotras y nosotros tengamos esas claves de la intervención ordenadas en nuestra cabeza en relación a qué necesitan los pacientes y sepamos qué estamos haciendo. Y después organicemos nuestras intervenciones específicas. Bueno, creo que en ese daño, ¿no? ¿Qué hacemos y qué tenemos que hacer? Bueno, primero creo que tenemos que saber qué está dañado. Creo que por una parte está dañada esa sensación de estoy seguro o segura con otro ser humano. Esa sensación de tranquilidad, de me van a atender, van a prestarme atención, no me van a fallar, van a estar disponibles. Esa sensación está truncada o está vacía, ¿no? Entonces hay una primera parte que tendremos que conseguir a través de ese vínculo, volver a llenar ese bidoncito y generar esa sensación. Esa es primera cosa. Segunda cosa, yo hablaba de las capacidades emocionales. Si no ha habido esa suficiente cobertura de las necesidades afectivas, van a estar pobres o mal desarrolladas. Con lo cual tendremos que hacer un montón de intervenciones específicas para desarrollar la capacidad de conectar con las emociones, la capacidad de identificar cuáles son mis emociones, la capacidad de regularme y de poder hacer una gestión un poquito más compleja a nivel emocional, la capacidad de diferenciarme, de ver la permanencia y después la mentalización y la empatía. Estas son capacidades concretas, igual que si dijéramos, es que la persona no sabe sumar, pues tengo que hacer sumas con la persona, ¿no? En el módulo del curso de técnicas hemos dado, ¿no?, muchas técnicas por cada una de las cuestiones que hay que trabajar, ¿no?
Otra cuestión que hay que trabajar es lo que planteas ahora, José Luis, que son los modelos internos de trabajo, es decir, esa representación que yo tengo de mí, de los demás y de lo que tengo que hacer para que las cosas vayan bien. Y por último estará el estilo de apego, es decir, las conductas particulares en las que yo organizo mi comportamiento para estar bien con el otro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando ha habido ese daño, ese estar bien con el otro es para encontrar esa seguridad, porque lo que yo voy a hacer ahora probablemente no me lleve a estar bien con el otro. Entonces, bueno, tendremos que tener ese mapa y ahora decir, bueno, intervenciones para cada uno de los bloques. Lo que tiene que ver con el modelo interno de trabajo. Lo que tiene que ver con el modelo interno de trabajo son estas representaciones de cómo es mi persona, cómo son los demás y de qué tengo que hacer, ¿no? Claro, esto es invisible. Esto organiza el cerebro, hay una organización y organiza la conducta, pero no se ve. Entonces, el primer desafío va a ser hacer esto visible. Es decir, ayudarle a ver que es como el aire, ¿no? Tengo que mover, ¿no? Tengo que soplar para que veamos, hay algo aquí, ¿no? Cuando soplo y se mueve un objeto, había algo, ¿no? Pues con esa manera en la que yo me siento a mí misma y cómo siento que son los demás, voy a tener que hacer acciones específicas para identificarlo, ¿no? Yo muchas veces les pido a los pacientes que me digan, bueno, cuéntame un éxito, ¿no? O un logro tuyo, o 2 logros, vale. Aunque sean muy pequeños, ¿no? Y me los cuentan. Y ahora les digo, bueno, y ahora cuéntame qué capacidad tienes que tener tú para haber conseguido ese logro, porque no vino el hada mágica de colores. Hay algo dentro de ti sin lo cual esto no se hubiera producido. Bien. Y les digo, bueno, y ahora si pensamos, anda, tú eres una persona que tienes estas 2 capacidades, ¿no? Tienes que decirte la capacidad de esfuerzo y tienes, bueno, esta inteligencia para esto. ¿Qué aparece en el tripómetro? Que digo yo, ¿no? ¿Qué sensación hay? ¿Positiva o negativa? Y de repente, sobre todo los pacientes ambivalentes, ¿no? Van a decir, no me siento bien. Bueno, hemos hecho visible el aire. Qué curioso, ¿no? Que si es bueno, ¿por qué te sientes mal? Esto quiere decir que a lo mejor hay una representación de ti como alguien no valioso y entonces ahora cuando yo te acerco a, no, hay un valor, hay una paradoja, ¿no? Bueno, creo que tenemos que hacer estos giros terapéuticos para poder visibilizar esto, ¿no? O para poder visibilizarles el, ahora has conseguido, ya pensaba, ¿no?, en un pacientito mío, es muy brillante a nivel profesional, se dedica al mundo de la radio y ahora va a pasar al mundo de la televisión, ¿no? Y ha hecho cosas increíbles y tiene un bagaje impresionante, ¿no? Pero aún así, ¿no? Él no se lo cree. Y yo le decía, ¿tiene que ver que no te creas que tienes tu valor con que no lo tengas? Esto es imposible. No puede tener que ver con eso porque esto es objetivable. Realmente has conseguido todo esto. O a lo mejor tiene que ver con que has recibido alguna vez reconocimiento familiar por esto. Nunca. Claro. Entonces, ¿qué ha dejado invisible esto dentro de ti? Esa representación, ¿cómo no? ¿Y qué pasaba además si tú decías que tenías un valor? Uy, que a lo mejor tu padre se ponía celoso de que tú tuvieras esto y te castigaba. Entonces, a lo mejor el reconocer que yo tengo un valor y definirme a mí así me llevaría a reconocerlo, lleva a que pierda el cariño o reciba un castigo por parte de mi papá. Exacto. Entonces, ¿qué he aprendido yo que tengo que hacer para estar seguro? Decir que no valgo. Y además es que es coherente con lo que me están haciendo, ¿no? Bueno, creo que aquí es donde tenemos que llegar. Es adaptativo. Finalmente, ese tipo de conducta, que es lo que luego aparece con muchísima frecuencia, conductas de este estilo en el DSM, resulta que son adaptativas. Totalmente. O sea, no solamente no son trastornos, sino intentos de adaptación. Total. Fue lo funcional en un contexto disfuncional. Eso es. Y ahora es cuando se vuelve disfuncional, pero fue funcional. En su momento era lo que había que hacer. Ahora, 10, 8, 30 años más tarde, no. Pero en su momento fue funcional. Claro. Y aquí también es interesante porque creo que es importante ayudarles a las personas a que vean, Olga, pero es que yo lo quiero cambiar, ¿no? Y yo veo que
para ir ahora a este programa de la televisión tengo que ir conectado con mi seguridad porque es que se me va a notar y me va a llevar a que me salga mejor. Yo quiero, sé que es por ahí, pero el aire, hay una barrera ahí, ¿no? Como los campos magnéticos de los imanes enfrentados en el mismo polo, que no. Bien, eso es esa organización invisible. De esa manera conseguimos hacerlo visible, ¿no? Necesitamos esos datos un poco de realidad en los que se imponga que hay algo, ¿no? que no se ve, pero que está. Exacto. Claro, tú dices siempre que, lo dices siempre, lo dices varias veces, ¿no? Que hay que acceder a las memorias traumáticas, pero no solo recordarlas. Eso puede ser un ejercicio de pseudomentalización, que es muy frecuente también, y muy frecuente además, por cierto, entre nosotros, entre los propios profesionales, ¿no?, de la salud mental, sino que además hay que experimentarlas, ¿no? Hay que sentirlas. Pero eso yo creo, por mi propia experiencia, seguramente mi propia experiencia profesional de hace muchos años, cuando empecé a aprender, ¿no?, y por lo que hemos podido ver seguramente tú y yo como supervisores, es que a muchos de nuestros colegas les da mucho miedo la reexperimentación, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo haces para que puedan reexperimentar sin que sea una retraumatización? Totalmente. Bueno, siempre me gusta decir también que en psicología es muy importante lo que hacemos y cuándo lo hacemos. Decíamos, ¿no?, que lo que va a curar es ese vínculo, es decir, que el terapeuta signifique para el paciente una fuente de seguridad y que empiece a ser de un extraño a una persona importante porque ha experimentado que es de seguridad, porque va a estar para él, le va a mirar desde esta mirada que estamos hablando, ¿no? Desde no es un ser patológico fallido, sino hay que encontrar las buenas razones que llevaron a que vayas por aquí, ¿no? Y al final este es ese amor incondicional que tenemos también con nuestros niños y niñas, ¿no? Que les decimos, has hecho esto mal, pero tú eres muy valioso. Estamos continuamente, las figuras bien tratantes, diciendo esto. Mira, te digo el error, pero no invalida lo otro, ¿no? Claro, si nosotros vamos con un modelo patologizante, automáticamente dejamos de ser una fuente de seguridad, porque estamos diciendo fallido, mal. Diferente es decir, no, puede ser que haya ahora algo que haces de una manera que no te lleva a buen puerto, que no corresponde con la realidad, pero esto lo haces siendo valioso, siendo capaz y habiendo esas buenas razones que llevan aquí, ¿no? Entonces, claro, si no hemos hecho una declaración de intenciones desde, primero, cómo hacemos sentir a la persona y segundo, hemos explicitado y hemos mentalizado también cómo vamos a ver su dificultad, cómo le vamos a ver a él o a ella, no vamos a poder ser esa fuente segura, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental. Yo siempre digo, ¿no?, en las clases, ¿no?, que si tenemos que volver a ese bosque en el que a él le mordió un lobo, siendo este lobo su papá o su mamá, o este lobo que cada vez que decía, quiero que hagas esto para mí o quiero que vengas a la competición de baloncesto, continuamente, ¿no? Esto es un mordisco psicológico. Claro, si tenemos que volver ahí, yo tengo que haber demostrado al paciente que soy un buen guía de montaña. Eso es. Que si se cae en un charco le voy a coger. Eso que voy a estar súper pendiente de los charcos antes de que se pueda caer. Que le voy a entrenar antes de ir al monte y no se me ocurre llevarle si no tiene un poco de fondo físico. Eso que es. no voy a ir si no llevo la mochila con el agua, con las galletitas, si no hemos conseguido que nos sienta así, es retraumatizante siempre. Claro. Entonces, primero hay que hacer mucho de ese trabajo. Cuando esto ha sido así, para nuestros futuros colegas, ¿no?, o nuestros colegas que están empezando, si hemos conseguido hacerles sentir que somos una figura de seguridad, ir a esa situación traumática ya nunca va a ser lo mismo. Claro. Tiene una opción terapéutica muy potente porque ahora es ir a vivirlo sabiendo que hay alguien que está conmigo. Y entonces yo ya no estoy sola o solo. Claro. Y eso es profundamente psicoterapéutico. Supone que además yo voy a ir ahí a buscar esas buenas razones. Y entonces voy entusiasmado porque digo, no me va a reflejar esto otra vez que yo no me merecía ser querido, que yo fallé. No. Esto me va a indicar
algo no es como parece, ¿no? Decimos muchas veces también en psicología que parte de la recuperación a veces no es la reparación, sino el descubrimiento, ¿no? Es decir, y yo pensando que yo no era valioso y es que ellos estaban tan absorbidos por sus problemas que no podían, ¿no? No podían, exacto. Entonces, bueno, creo que eso es fundamental, situarnos como un buen guía de montaña, también explicitar, no va a ser lo mismo porque a los pacientes también les va a dar mucho susto normal y no van a querer, oh, yo no quiero volver a sufrir lo mismo, ¿no? Tenemos que haberles ayudado a ver que no va a ser lo mismo. Eso es. Y hay veces también que cuando les acercamos de manera indirecta, ¿no? Pues yo trabajo mucho con los cuentos y con las metáforas, ¿no? Una situación, ¿no? Y en ese cuento, en esa metáfora, les acerco a ver lo que han vivido, pero en otros personajes, pero su historia. Les doy una experiencia real de puedo estar en esa historia sin romperme. Eso es. Y entonces yo ya sé que no me voy a romper, me da menos miedo, entremos, ¿no? Entremos. Bueno, creo que esas son claves importantes, ¿no? Para no retraumatizar. Qué importante, claro, poder hacerlo dentro de una base segura. Es decir, es lo mismo que no se hace cirugía en una cafetería o no se hace cirugía en una cocina, se hace cirugía en un espacio seguro. Eso parece una piedad, pero a veces la psicoterapia no siempre es así. No siempre se hace así, que es importante, ¿no? El concepto de Bowlby, de Mary Main, de Ainsworth, de la base segura. La base segura. O decía Bowlby, ¿no? Que el terapeuta tiene que ser una especie de figura acompañante, ¿no? Para que el paciente pueda... Me ha gustado mucho lo de la guía de montaña, ¿no? Que el paciente pueda explorar otro mundo, porque el suyo no le sirve, por eso está en la consulta, que el paciente pueda explorar otro mundo sabiendo que el terapeuta está ahí para ayudarle, ¿no? Sí, exacto, ¿no? El concepto de qué bien, qué bonito, ¿no? Quería comentaros a todos y a todas que dentro de unos minutos, a las 8, ahora sí, haremos un descanso. Y entonces, por favor, las preguntas que queráis hacerle a Olga las vais escribiendo en el chat y luego desde realización nos pasan las preguntas que queráis y yo se las paso a Olga. Los últimos 30 minutos los tendremos para contestar preguntas de los asistentes, Olga, como siempre, ¿vale? Una de las cosas que dices tú que a mí me encanta y esto me parece muy provocador y lo quería conversar contigo, ¿no? Que te parece que el terapeuta, que estaría bien que conociera cuál es su estilo de apego, ¿no? El estilo de apego del terapeuta. Bueno, eso nos parece una obviedad también a ti y a mí, pero sin embargo sabes que eso puede estar muy mal visto. Depende de... Hay algunos colegas que eso lo llevan fatal. Pero, sí. Cuéntanos, ¿por qué te parece que el terapeuta... Estoy absolutamente de acuerdo contigo, sin duda, pero me parece que es un elefante de estos, un elefante rosa en la habitación, ¿no? Que todo el mundo pensamos que es importante, pero que sin embargo nadie quiere hablar de ello, ¿no? Así que, cuéntanos. Bueno, yo creo que hay veces que hablar de nuestros estilos de apego es como que se va directamente a que, uy, somos inseguros o no tenemos suficiente solvencia. No, todos y todas vamos a tener un eje y vamos a tener un estilo de apego hacia un lado un poquito, ¿no? Nosotros como terapeutas tenemos que tener un apego seguro adquirido, ¿no? Si las cosas fueron mal, bueno, pues tenemos que haber hecho todo nuestro proceso, ¿no? También para conseguir estar en esa seguridad, es decir, tener todas esas capacidades emocionales que hablábamos antes bien desarrolladas y tener esa capacidad también de encontrar esa seguridad, esa tranquilidad en analizar la realidad, en hacerlo por nosotras mismas, en reconocer que a veces no, y no somos omnipotentes y no lo haremos nosotras, pero lo haremos por nosotras mismas y pediremos ayuda cuando podremos dar y recibir ayuda, ¿no? Cuando lo necesitemos. Bueno, todos podemos estar ahí, pero irnos un poquito hacia un lado de los apegos un poquito más evitativo o un poquito más ambivalente sin ser inseguros. Eso quiere decir que si yo voy un poquito más hacia el lado inseguro evitativo, sin ser insegura, me voy a cansar más con las emociones. Para mí va a ser mejor una distancia un poquito mayor y voy a encontrar más seguridad si me relaciono desde un plano
poquito menos íntimo, ¿no? Pero puedo ser perfectamente segura. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un paciente muy ansioso ambivalente, a mí se me va a hacer un poco más cansado, un poco más pesado y puedo entonces a veces no estar todo lo cerca que requiere. Y nuestro paciente es ambivalente, puede percibir esto otra vez como un rechazo o como una ambivalencia, a veces sí, a veces no, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, bueno, tendré que haber analizado si esto me sucede, bueno, ¿estoy siendo capaz de estar a la distancia que necesita el paciente o estoy poniendo esa distancia que es óptima para mí? Porque, bueno, yo puedo estar cómoda un poquito aquí y estar bien, ¿no? Esto ya sería que si tengo un trastorno de apego, pero bueno, dentro de esto y esto, pues todo está en la seguridad, solo que algunos aquí y otros un poquito aquí. Claro, a lo mejor ese paciente yo estoy segura aquí, pero él necesita ahora que esté aquí. Me va a costar, me va a costar. Claro. Y no pasa nada si me doy cuenta. Claro, lo que pasa es que ese me parece que es el truco. El truco es que te des cuenta. Total. Yo creo que, claro, me parece que eso es la diferencia entre equivocarse y confundirse. O sea, yo creo que el truco está, incluso técnico, el truco técnico, ¿no? En que te des cuenta. La enorme diferencia que hay entonces entre responder o reaccionar. Totalmente. El terapeuta es como es y nos pasan las cosas que nos pasan y no todos los días. Además, pensar en otra posibilidad se llama inteligencia artificial. O sea, el terapeuta es lo que es, ¿no? Somos lo que somos y estamos de lo nuestro también. Pero me parece importantísimo, yo creo que sí, lo que tú dices, el darte cuenta, ¿no? El estar mindful en la consulta, el darte cuenta, ¿no? Y me parece que en esta línea también es algo lo que tenemos que trabajar en algo que a veces hemos llamado, ¿no? El reparto equitativo de las ansiedades. Esto es el darte cuenta, como tú dices, qué es del paciente y qué es tuyo. Totalmente. Ya está, ¿no? Porque hay cosas que son del paciente, claro, pero que también hay cosas que son tuyas, ¿no? Y que es perfectamente posible hacer una terapia exitosa, pero sí que me parece importante esto, ver dónde está el conflicto, la ansiedad en este momento. ¿Es una ansiedad del paciente o es una ansiedad mía? Derivada de la propia, exactamente como tú lo has descrito, me parece precioso, ¿no? De la cercanía o de la lejanía en función de mi propio estilo de apego, ¿no? Claro. Totalmente. Y este ejercicio, como tú decías, ¿no? Muy bien, de estar despierto y consciente. Es decir, yo tengo que estar analizando porque al final es que nuestra herramienta de trabajo es nuestra persona. Y lo que generemos como experiencias, ¿no? Relacionales con esa persona, ¿no? Y a veces también creo que tenemos que perder el miedo a esto, a decir, bueno, vamos a poner su tripómetro al servicio también y vamos a preguntar y vamos a generar ese diálogo, ¿no? A lo mejor yo, el paciente necesita que esté aquí, yo estoy un poco más lejos. Bueno, yo puedo, si estoy conectada y estoy consciente, te resulta que esto está siendo cercano, te estás sintiendo tenido en cuenta, hay algo de lo que esté haciendo que te resulte más cómodo, menos incómodo, ¿no? Creo que también tenemos que perderle el miedo a que hay cosas que son transitorias, es decir, los pacientes ambivalentes se van a sentir seguros aquí y obviamente eso no es bueno para ellos y hay que ayudarles a que se sientan seguros aquí y que puedan ver, no porque estés más fusionado, la relación es mejor. Y yo no te quiero más porque te hable entre sesiones 3 veces. Sigue siendo igual de importante. Ahora, claro, de aquí a aquí hay un salto. Entonces, será transitorio el que tendré que ayudarle a decir, mira, vamos a probar aquí. Y después aquí. Y después aquí. Y después aquí. ¿No? Claro, ¿esto cómo lo hago? Con mi persona, ¿no? Sí, y tenemos que perderle el miedo también a esos estados un poco transitorios en los que si no vemos que la persona necesita este acompañamiento, podemos decir, no, es que es imposible, es que con él no se puede, es que no se adapta. Bueno, a lo mejor yo no he hecho el camino para que hagas esas adaptaciones, ¿no? Eso es. Y creo que lo mismo de otra manera con lo ansioso ambivalente. Claro, si yo voy un poquito más hacia el ansioso ambivalente, me voy a sentir muy cómoda en estar en ese mundo emocional íntimo de yo te cuido, yo te protejo, ¿no? Y voy a frenar un poco esa autonomía que hablábamos ahora, ¿no? Le voy a poner aquí y voy a intentar ayudarle a que aquí esté igual de segura y seguro que si está aquí. Claro, para eso le tengo que poner aquí.
Si yo me siento muy incómoda con hacer esto, no voy a darle de nuevo lo que necesita, ¿no? Y son en estas sutilezas a veces y en estos pequeños detalles donde nos jugamos todo. Exactamente así, ¿no? Que yo creo que es perfecto, ¿no? Ya sabes que nosotros estamos muy atentos siempre a la investigación, además de nuestra propia práctica ya de tantos años, pero la investigación, y yo creo que yo me atrevo a animar a nuestros colegas, sobre todo, como tú decías, a quienes están empezando ahora, ¿no? Bueno, también a los que siempre hay tiempo para incluir algo nuevo, pero me atrevo a animarles a que piensen en todo esto, ¿no? Ya que cada vez hay más datos en el sentido de que no cura la psicoterapia, curan los psicoterapeutas. Totalmente. Y Los psicoterapeutas, y los psicoterapeutas me parece que tendríamos que ayudarles a aprender habilidades, no tanto habilidades técnicas, sino habilidades en el manejo de la relación. Totalmente. En esto, ¿no? En el manejo de la relación con el paciente, en el manejo de la relación con uno mismo y en el manejo de la relación, que es lo que ya hace algunos años se llama el factor T, ¿no? El factor T, que es el factor terapeuta, las habilidades personales del terapeuta para gestionar una relación, es en este momento la variable más sólida a la hora de predecir un éxito terapéutico. Totalmente de acuerdo. Este tipo de manejos, ¿no? Yo me animo a eso, me atrevo a animar a nuestros colegas a que desarrollen eso, ¿no? En esta misma dirección, Olga, te quería preguntar, claro, algo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? En este paciente ansioso, ambivalente, puede engancharse mucho al terapeuta, ¿no? Claro, y si el terapeuta no conoce bien, ¿no?, los mecanismos para manejarse en estos, ¿cómo haces, no? ¿Cómo haces para manejar esa dependencia que suele aparecer en este tipo de vínculos y que les da muchísimo miedo a casi todos los terapeutas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Les da mucho miedo, no saben cómo manejarlo, se genera la dependencia, se asustan mucho con la dependencia, hacen una reacción, entonces luego se sienten culpables el propio terapeuta, con lo cual vuelven otra vez a aproximar y es una espiral, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Que con mucho dolor para el paciente, pero también con mucho dolor para el terapeuta, y es algo que a nosotros nos preocupa mucho también, ¿no? ¿Cómo haces para que ese vínculo, para manejar esa dependencia que es tan frecuente en estas personalidades, sobre todo con esos estilos? Que es imposible que no esté. Es que sí. Va a estar. Va a estar. Bueno, la palabra dependencia asusta mucho y yo creo que hay que devolverle un poco su dignidad y su función también. Y de nuevo, ¿no? Volviendo un poco a este cerebro inmaduro, ¿no?, que requiere de esa estimulación, decimos que se llega a la autonomía cuando la dependencia ha sido bien resuelta. Esto quiere decir que ha habido un tiempo donde ha habido dependencia y nos ha parecido fenomenal. Eso es. Exacto. Eso también tenemos que reconocerlo. Esto es. Claro. Entonces, vuelvo a esto transitorio. A mí me asustaría mucho y me preocuparía mucho que obviamente el paciente se quedara en esa dependencia. Que la atraviese, me parece que es necesario. Y además me parece imposible. Y decíamos, ¿no? Claro, si yo necesito esa estimulación para que aquí se desarrollen mis neuronas, se genere una vía neuronal que es una capacidad que después diremos, ¿no?, que de esa estructura, ¿no?, es el soporte fisiológico de tantas competencias, ¿no? Claro, yo voy a necesitar y depender de otro que me dé esa estimulación hasta que la tenga desarrollada. Claro. Una vez que la tengo desarrollada, ya no te necesito, me encantará estar contigo, pero yo ya la tengo y me puedo... Esa es la vida. ¿Eh? Esa es la vida. Esa Claro, es la vida, exactamente así. Esa es la vida del recién nacido. Totalmente. Y esto que hemos hablado tú y yo muchas veces, José Luis, ¿no? Los niños bien tratados y suficientemente bien tratados, que hemos trabajado bien en su dependencia, no son pesados, no te piden de más. No, están contentos, están satisfechos, están bien, y entonces les apetece aprender y explorar y jugar. Eso es. Y tienen tan claro que tú vas a estar ahí, que ¿para qué van a gastar el tiempo en pedírtelo o en estar pendiente de si estás? En la comprobación, en la permanente comprobación. No, el falta, claro. No lo necesitan, ¿no? Lo bueno de haber satisfecho bien esa dependencia es que ya no necesitan Eso es. que tú les recuerdes o trabajar por ver que tú estás ahí.
No. Eso es. Si tienen que trabajar, es que todavía esa seguridad en el otro y en la posibilidad de tener un otro para mí y en la posibilidad de tener tanto valor como para poder conseguir a un otro para mí, no está. Eso Y es. eso quiere decir que necesitan las experiencias que llevan a dar esto. Eso. Entonces yo siempre digo, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, que si llegan a ese punto de dependencia, no van mal, van bien. Lo que es mal es quedarse ahí, pero van bien porque han conseguido ser lo suficientemente importantes para el paciente como para que ponga en marcha todo su mecanismo y para que también les pida, porque supone que entonces confía, Eso es. y para que quiera, porque entonces supone que hay algo bueno, puede encontrar algo positivo en el terapeuta. Ahora, bien, manejemos que no se quede ahí, Claro. para lo cual tiene que haber llegado. Y en ese manejo, claro, si no le hemos hecho sentir que cuando nos ha pedido que cuando necesitaba esa cercanía se la estábamos dando, ¿a qué vamos a apelar? A la nada. Si nosotros hemos conseguido, ¿no? Yo a veces con algunos pacientes muy, muy, muy dependientes puedo decir, bueno, si realmente estás muy, muy mal, vale, una vez entre sesiones, de una manera estructurada y organizada, puedes escribir un mensajito y yo te responderé ese mensajito. En ese momento no va a estar toda tarde y te daré esa respuesta. ¿Por qué? Porque necesito que tengas esa experiencia de hay alguien que está ahí para mí. Hecho esto, a lo mejor me lleva 3 semanas, después de haber hecho esto, yo diré, tú te diste cuenta de que si me escribes, yo voy a estar ahí. Y yo voy a estar ahí porque te considero importante y porque me preocupa lo que te pase. Eso es. Ahora, el paso siguiente es que tú consigas calmarte, no porque me mandes el mensaje y yo te lo responda, sino porque tú acudas a eso que sabes que eres para mí. Eso Eso es. no es más porque esté el mensaje. Exacto. Eso está. Claro, pero ¿cómo va a poder tener esa experiencia si no ha tenido a veces ese mensaje o ese pelín de más en esta cercanía nuestra? Eso es. Es imposible, ¿no? Sí, Entonces creo que hay que hacer ese caminito de ir deshaciéndolo. claro. Pero que eso es exactamente la vida misma, ¿no? Otra vez es reproducir en la consulta eso que Alexander llamaba la terapia como una experiencia emocional correctora. Totalmente. Eso es, reproducir en la consulta esto que no te ocurrió, que te ocurrió o que no te ocurrió y que te ha dejado desarmado. Realmente lo que nosotros vemos en la consulta son personas desarmadas, ¿no? Son personas sin recursos, personas sin libro de códigos, personas heridas. Luego les podemos poner esos diagnósticos de este libro, del libro gordo de Petete, que realmente es un catálogo de manifestaciones del sufrimiento humano, ¿no?, que se llama DSM, el DSM, pero lo que vemos en la práctica son personas heridas, como tú empezabas, ¿no?, diciendo, con esta necesidad de reparación, con esta necesidad de revivir, ¿no?, de primero desconectar aquello que conectaron, poder desconectar, y solamente se desconecta desde el amor y desde la paz, desde la confianza, desconectar, porque en ese momento te quedas en crisis, te quedas sin lo aprendido para poder reconectar. Por eso otra vez es tan importante crear esa base segura, ¿verdad?, que tú decías. Porque hay un espacio en la terapia que el paciente se queda sin nada. Total. Por definición de crisis. Se queda, lo que tenía no valía, lo que tenía no le valía, pero sin embargo era lo único que tenía. Y ahora, hasta que aprende e incorpora las nuevas conexiones, hay un momento, hay un espacio de auténtica incertidumbre, una especie de adolescencia. Totalmente. Claro, una incertidumbre en el que no me vale lo antiguo, pero todavía no he podido incorporar todo lo nuevo. Y el terapeuta tiene que estar ahí para darme espacio y darme cancha, ¿no?, y movilizarme para crear estas conexiones, ¿no? Total, y apoyar también esa valentía, porque verdaderamente nuestros pacientes son muy valientes. Es decir, ese momento, ¿no?, en el que tú decías, estoy frente a un mundo nuevo, ¿no?, dejando lo que tengo tan incorporado que me va a dar seguridad, aunque no me la dé, pero que me hace sentir tan bien. Y ahora, aprendiendo otras cosas nuevas, qué miedo, ¿no? Sí. Ser muy valiente para emprender
¿no? Y muy flexible también dentro de a veces esas rigideces, ¿no? En general. Wow, ¿no? Es una apuesta, ¿no? Por el aprendizaje, una apuesta por venga, hagamos algo diferente y enfrentar. Una apuesta por la crisis, una apuesta por el sufrimiento, ¿no? Durante un tiempo estar esa carencia, ¿no? Esa pelea, ¿no? A mí me parece, yo he aprendido mucho de mis pacientes, siempre se lo agradeceré, siempre se lo agradezco. Y estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece que los pacientes son muy valientes y con mucho cariño y con mucho respeto, pero me parece que algunas veces son más valientes que muchos de nosotros. Totalmente. Creo que a veces los terapeutas demasiado enganchados a la escuela, a la norma, al protocolo, al procedimiento, no tenemos esa valentía también, ¿no? Esa imaginación y esa capacidad de contención. Otra vez, esa capacidad de contención, que volviendo a tu primera intervención, la sintonía, ¿no? Que el paciente se sienta entendido, que se sienta mirado. En nuestro sistema sanitario a las personas no se les mira. Ya. No se les mira, lo cual es una auténtica tragedia. Claro. Y como tú decías antes, si tienes un apego seguro, has conseguido un apego seguro en el que, bueno, que no te miren cuando vas al traumatólogo porque te has caído, tienes un esguince, tampoco te pasa demasiado. Pero que no te miren cuando lo que estás presentando son manifestaciones corporales de la angustia, precisamente, ¿no? Enfermedades psicosomáticas, o desde luego que no te miren en psiquiatría o en psicoterapia, eso sí que me parece retraumatizante. Totalmente. No reexperimentar dentro de un ámbito seguro, está bien, es lo que hay que hacer, claro, sin duda. Lo que me parece que es retraumatizante es que no te miren y que no les preguntemos y que no facilitemos incluso en ocasiones esta reexperimentación, ¿no? Total, Oye, sí, perdón. ¿no? Repiten que una figura que debe estar para protegerme no lo está. Por lo cual estamos retraumatizando. Estamos nosotros repitiendo el patrón de daño. Total. El patrón de daño que sufrieron estas personas que vienen ahora a la consulta con una sintomatología, unas manifestaciones concretas, y nosotros sin darnos cuenta, qué importante es lo de darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta estamos reproduciendo el daño, que esto es lo que llamamos retraumatización, que tanto nos preocupa en los sistemas sanitarios, ¿no? Vamos a hacer el descanso en unos minutos, pero quiero hacerte una última pregunta. Ahora dejamos espacio para los asistentes, pero una última pregunta. Ahora que se está revisitando, o sea, que el DSM-5 ya está enterrado, porque curiosamente el DSM-5 lo va a enterrar el DSM-6, ¿no? Ya sabes que ya se ha publicado la estrategia para la creación del DSM-6 y que es fantástico porque el DSM-6 entierra absolutamente al DSM-5, ¿no? Ahora están revisitando todos los diagnósticos y el valor que los diagnósticos tienen, y uno en el que nosotros estamos particularmente interesados. Yo te voy a pedir ahora ayuda a ti y un consejo, porque estoy revisitando el famoso concepto de trastorno límite de personalidad. ¿Qué relación tiene el trastorno límite de personalidad con el apego desorganizado? Bueno, en gran parte de la investigación sale una y otra vez esto, ¿no? Que el trastorno límite lo presentan personas con un estilo de apego ansioso ambivalente muy extremo, ya lindando con la desorganización. Y para mí es que es esto, ¿no? Es el trastorno de apego ya por esa exacerbación de la ansiedad ambivalente cristalizado ya en un funcionamiento de personalidad total, ¿no? Y que nos encontramos, qué ha pasado y cuál es la adaptación, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en lo que han vivido estos niños y niñas que después van a tener ese estilo tan sumamente marcado o ese trastorno de personalidad? Nos hemos encontrado figuras que a veces eran amorosas y cariñosas, bueno, poco tiempo, pero eso estaba. Nos encontramos que esas mismas figuras de apego tienen esos ratos cariñosos, tienen ratos en los que no se sabe, desaparecen. En esta ambivalencia, estoy, no estoy. Encontramos que, como hablábamos antes, ¿no? Los niños y las niñas no se pueden permitir que haya esa cuota de rechazo y de no presencia de la figura de apego. Si esto sucede, van a activar toda su conducta de apego y todas sus estrategias disponibles para recuperar a la figura. ¿Qué nos encontramos en estas figuras? Que tras la insistencia de los niños y de las niñas, la figura acude, pero
antes de satisfacer la necesidad, generas el sufrimiento psíquico. Normalmente con una agresión que puede ser de muchos tipos y de muchas gravedades también. Yo puedo decir, estás, qué pesado, ¿no? O puedo decir, eres un imbécil. O puedo decir, es que no te aguanto. O puedo cruzarte la cara para que me llames con razón. Y después, esto es lo especialmente complicado, después estas figuras no paran aquí. Lo que hacen es cubrir la necesidad. Venga, pero hacemos los deberes. Bueno, a ver, mamá, aunque seas tan pesado, te va a cuidar. Venga, pero vale, ahora que ya lo hemos dejado todo claro, te hago una cena rica. Qué desastre. Eso es. Qué desastre, pero a la vez, esto que hablamos de esa organización invisible de ese comportamiento. Hay momentos amorosos, es decir, todavía la figura merece la pena, porque hay esos momentos positivos. Y porque con lo que yo hago, vuelvo a encontrar una figura que es positiva. ¿Dónde está la barrera entre esto muy extremo, que genera una inseguridad muy grande, y ya este mismo camino en la desorganización, ¿no? Yo siempre digo, la frontera clarísima, como dice también Begoña, matemáticas puras, la frontera es el miedo, es decir, sí, la figura, no hay suficiente buenos momentos y es muy pobre esto, hace mucho, mucho daño cuando genera esa violencia y hace esa agresión, entonces ya va a llegar ese desequilibrio de, protectora, pero hace tanto más daño que protección, y si es más daño, entonces ya da miedo. Exacto. Esto es ir a la desorganización, pero por este camino. Exacto. Si la figura no llega a darme miedo, entonces lo que me da miedo es no poder hacer la adaptación necesaria, que es la que me permite a mí tener la parte positiva de la figura. Entonces, claro, lo que me da miedo es como no generar esa bronca tan fuerte o esa conducta tan extrema, ¿no? Que yo tengo aprendido que es la antesala del amor. ¡Qué terrible! Y de nuevo, ¿no? Es esta estimulación la que genera esa cadena neuronal. Exacto. Ese automatismo. Totalmente. Y al amor solo llego por la violencia. No van a hacer conductas después disruptivas o van a irse con personas muy problemáticas. Es totalmente coherente, ¿no? Y cada vez también hay más investigación en hablar de cómo estos funcionamientos extremos del apego cristalizan en lo que hemos llamado trastornos de personalidad. Claro. Pero es que el trastorno de personalidad no es sino esas adaptaciones que estamos hablando. Exacto. Sí, eso es otra de las cosas que tenemos que revisitar, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, ¿no? Dejar de hablar de trastorno de personalidad, ¿no? Y hablar más de intentos adaptativos, de intentos, de formas de adaptativos, ¿no? Que en eso que se llama trastorno límite, que a mí personalmente me parece un disparate, que finalmente son trastornos del apego, ¿no? Trastornos del apego de diferentes categorías, en el que además el niño, la niña, el chiquitín, termina haciendo algo terrible, ¿no? Una hipoteca que va a pagar el resto de su vida para defender a las figuras, para defender a sus figuras de apego, que es imprescindible, porque es que él o ella tiene 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, quiero decir, no, literalmente no vale para nada, no vale para nada. Su vida depende de esta persona. Para defenderles acaba haciendo algo terrible, ¿no? Que tú lo has comentado ahora mismo, ¿no? La cuestión no es que mamá o papá, las figuras de apego, no es que no me quieran, es que yo lo hago todo mal, porque lo que ocurre es que no soy querible, lo cual es absolutamente dramático para el resto de su vida. Ya no soy... Claro, cuando yo regaño a mi hijo no deja de quererme, mi hijo deja de quererse a él mismo, ¿no? Entonces convertimos en estas personitas que directamente no son queribles, que es lo que vemos en la consulta, ¿no? Que no ellos lo que sienten, ellas lo que sienten es que no son queribles, ¿no? para defender a esas figuras, ¿no? Porque duele muchísimo menos, es decir, no me quieren, es decir, mi necesidad no está cubierta, nunca. Eso es. Entonces, preferible decir, sí, me quieren, pero amar es esto. Sí, me quieren, pero a mí no se me puede amar porque soy un trasto. Con eso es, claro. Hacemos el peluche. Es cosa mía, tengo que defender a estas figuras porque son figuras de las que dependo mi vida,
mi vida depende de ellos, entonces tengo que defenderles de cualquier manera. Esto lo vemos en la consulta permanentemente, ¿no? Haciendo esta transacción, la cuestión es que si yo no fuese un trasto, si yo no hiciese tonterías, si yo no presentase síntomas, si yo no hiciera todo esto, entonces me querrían. Lo que pasa es que como yo hago todo esto, resulta que yo no soy querible, ¿no? A partir de ahí entonces le ponemos una etiqueta diagnóstica de SM y les medicamos a ellos o a ellas. Lo cual me parece que termina de enloquecer el sistema, ¿no?, en el que estamos trabajando. Totalmente. Bueno, hacemos un descanso. Hablo con el equipo de realización. Si no tenéis nada en contra, hacemos un descanso de unos minutos para que los asistentes, por favor, pongáis vuestras preguntas en el chat y nos vemos en unos minutos. Olga, quédate ahí, por favor. Fenomenal. Os espero. Hasta ahora. Ahora seguimos. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Si hablamos de formación en psicoterapia, sobre todo yo destacaría la calidad en las formaciones que tienen. Porque yo llevo mucho tiempo estudiando con José Luis Marín, formándome, supervisando con él, y la verdad es que a mí encontrar los cursos de José Luis Marín me dieron muchísima coherencia como profesional. Yo he hecho con él psicoterapia breve, evaluación y diagnóstico, psicosomática, trastornos de personalidad, farmacología, creo que he hecho prácticamente todos los que tiene. Y alcancé y encontré el rol terapeuta que yo necesitaba, porque creo que esto es muy importante y de donde venía, al menos yo, encontraba muchos protocolos, muchas estandarizaciones, una distancia con el paciente muy fría, muy distante. Yo no me sentía cómoda, hasta el punto que me planteé dejar esta profesión y dedicarme a cualquier otra cosa, y por suerte topé con José Luis Marín, topé con sus formaciones y se me abrió un mundo totalmente distinto, una forma de entender el trabajo, una forma de entender la mirada, el cuidado, el apego, todo esto que a mí hasta el momento no me habían hablado. José Luis me lo descubrió y la verdad que para mí fue un verdadero logro, hasta el punto de sentirme tranquila, confiada, segura de mí misma y montar mi propio proyecto, montar mi propia clínica y poder atender a pacientes de una forma confiada, siempre en constante formación. Y tuve la oportunidad de hacer el curso de formación de experto en trastorno de personalidad por formación psicoterapia, y quería pasar a dejar un poquito una reseña de lo que considero que es este curso, porque la verdad es que creo que tiene mucho valor académico a la vez que humano. Es un curso que está dictado desde la humanidad, desde la curiosidad compasiva, que es algo que a mí me encanta, en donde despatologiza los trastornos de personalidad, pero al mismo tiempo nos dimensiona correctamente en la peligrosidad de muchos de ellos. Y me parece que es clave que esté informado en trauma, que tiene una actualización en los conocimientos, que podemos corrernos del diagnóstico categorial para empezar a pensar en espectros y dimensiones, en donde vamos a tener que tener mucha información de lleno para poder trabajar con estas personalidades y también para poder protegernos, que es una de las propuestas que hace el doctor Marín en su formación. Así que la verdad que desde mi mirada, si bien por supuesto como en todos los profesionales tenemos nuestro discernimiento y cada uno algunas cosas podemos pensar diferente, en su mayoría me pareció que está muy alineado a mi forma de trabajar. Y me encantaría enviar un enorme agradecimiento por esta formación, a la vez que dejar mis más sinceras recomendaciones para esas personas que quieran actualizarse, formarse un poco más de lleno en lo que es el campo de los trastornos de la personalidad. Yo cuando salí de la universidad estaba como súper perdida. Te hablan de un montón de corrientes, de un montón de técnicas, de un montón de puertas a las que puedes llamar, pero en realidad tampoco te están contando mucho sobre ninguna, y de cara a ver a tus primeros pacientes yo siempre pienso, ¿cómo puedo abordarlo? Y ahora que se acercan las prácticas ya tengo más o menos esa cuestión un poco resuelta, nervios aparte. Y es que gracias a una gran terapeuta pude conocer a José Luis Marín y bueno, la formación que propone, y yo en este caso hice el curso de experta en psicoterapia breve, el cual me dio unos tips bastante diferentes a todo lo que vemos y a la vez bastante útiles para mirar a la persona que tenemos enfrente desde otro prisma. Cambiar un poco ese mítico qué te pasa por el qué te ha pasado, ahondar verdaderamente los conflictos, en la historia de la persona, en quién es, en cómo incluso se conocieron sus padres. Nos da una perspectiva totalmente diferente. Muchísimas veces tendemos a despedazar un poquito a los pacientes, pues por mente, por cuerpo o incluso por problemáticas, y no nos damos cuenta de qué es realmente lo importante y cómo, como dice el propio José Luis, dejar de dar vueltas a la M30 haciendo terapia y entrando en bucles una y otra vez sin poder dar soluciones reales. Y bueno, en este caso el modelo que él propone me parece bastante útil porque además, como su propio nombre indica, es breve.
O sea, no anda dando vueltas, no te mete en 1000 formatos, son cosas bastante concretas y que tienen un tiempo limitado. Y me ha dado sobre todo un plano de ruta que es el que voy a utilizar y para personas jóvenes como yo me parece una maravilla. De hecho, me encuentro en muchas formaciones con gente un poquito más mayor que me dice, ¡jo, qué suerte que lo hayas descubierto ahora! Porque ya entro, ¿no?, a tratar a las primeras personas con las que me encuentre desde otra perspectiva totalmente diferente. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Y además, José Luis es un profesor súper cercano, todas las reuniones que he tenido con él, incluso he tenido la gran suerte de conocerle en persona y no tiene ningún problema en consultar cualquier tipo de dudas, está siempre disponible, es una persona graciosa, cercana, súper culta y súper interesante, así que no dejéis de informaros sobre esta formación en psicoterapia que ahora mismo está implantando. Bien. Tenemos muchas preguntas y todas ellas muy interesantes. El reto es cómo hacemos, Olga, para contestarlas muy rápidamente. José Luis, siempre digo esto de que solo tenemos un enemigo en las formaciones, que es el tiempo. El único. Muy poderoso. En un tema como este, además, que nos gusta tanto y que nos parece tan importante en la práctica, el limitarse en el tiempo es un verdadero tormento. Yo lo vivo como tal, desde luego. Olga, ¿podrías explicar el concepto de marcado contingente y la idea de partes ajenas en relación con el desarrollo de la personalidad y el apego? Bueno, a ver, una pildorita también en esto. La contingencia es básica, es decir, necesitamos esa figura de apego que preste su lóbulo frontal y haga sentir al niño que le siente a partir de averiguar qué emoción tiene, ¿no? O qué necesidad tiene. Entonces, averiguará que tenga sed, que tenga frío, que tenga tristeza, que tenga aburrimiento, que tenga frustración y será contingente en cubrir esa necesidad y lo hará cada vez que esto pase, ¿no? Ese marcado lo que va a hacer es lo que hablábamos antes, ¿no? Permitir que los niños y las niñas, inicialmente los bebés, puedan darse cuenta de que tienen estados mentales, emocionales, fisiológicos, que puedan acceder a ellos, que puedan averiguar cuáles son, porque hay toda esa respuesta contingente. Si esto no lo hay, pues ya va a empezar a haber problemas, ¿no? Otra cuestión importantísima ahí es que en ese hacer sentir al niño que le sentimos, cuando la emoción es un poquito más compleja, ya no solamente es cubrirla, ¿no? Mi niño tiene susto, pues le voy a tranquilizar, ¿no? Sino que además voy a hacerle saber que tiene susto. Entonces le diré, ¿estás asustado? Fijaos qué diferente es esto, que es, ¿estás asustado? Una cosa es, yo con mi cara indico qué te pasa a ti, y entonces el niño puede beneficiarse de ver mi cara para saber qué le pasa, pero me ve a mí que estoy entera para protegerle, a que yo ponga cara de miedo, porque me asusto porque el niño tiene miedo. O bien porque no me va a querer si tiene miedo, o bien porque no soy capaz. Y entonces, y vamos con la segunda parte, de esa experiencia inadecuada, lo que va a abstraer o a extraer el niño es lo que me pasa a mí da miedo, o yo doy miedo. Ya no es lo que me pasa, es lo que yo soy o lo que yo estoy haciendo. Si me devuelven esta imagen y entonces hay ese susto, no tengo la figura que me pueda proteger. Con lo cual yo tengo que separar, voy a disociar, empezar la disociación, yo tengo que separar ese sentir de mi conciencia para mantener a mi figura. Y decimos que aquí también sacrificamos nuestra percepción. Es decir, si yo me doy cuenta de lo que me pasa y lo expreso, entonces me quedo sin la figura. Claro. Con lo cual tengo que sacrificar esa percepción realista y tengo que entrar en no percepción en pro de mantener la figura. Para mí muy relacionado con lo que tú explicabas último, José Luis, ¿no? Que es, claro, si yo me doy cuenta de que me haces daño, yo me alejo de ti, ¿no? Hablábamos de trazar unos límites. Si yo me doy cuenta que me haces daño y siento eso mucho y percibo la realidad como alguien que me hace daño, yo me puedo alejar. Entonces yo no necesito acercarme para que cubras la necesidad. Claro.
Entonces tengo que sacrificar esa percepción real de lo que pasa. No, tú no eres alguien que me hace daño. ¿No? Que a veces también es muy difícil con los pacientes porque decimos, pero si estas figuras les hacían daño, ¿no? ¿Cómo es posible que sigan diciendo, ¿no? Claro, han sacrificado todo y han dejado eso disociado en otro lugar. Exacto. Y se pueden crear esas partes de una estructura disociada, ¿no? Con lo cual, claro, decimos, sí, tengo que sostener que yo tengo unas personas que me protegen, porque decíamos que son las necesidades de las necesidades. Si yo me entero de lo que me pasa, me doy cuenta que no tengo a alguien que me protege. Para seguir sabiendo que tengo a alguien que me protege, esto tiene que ir fuera. Claro. Y todo esto, de nuevo, se mueve en esta construcción del vínculo, ¿no? Con estos dos conceptos esenciales que ponían a luz esta pregunta. Cuando una persona se engancha enormemente a una pareja, casi dependencia patológica, ¿puede ver su explicación en la teoría del apego? Yo creo que hay una forma, por cierto, de ver la explicación. No, dependencia patológica no veo no entiendo que se pueda explicar de otra forma, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Para mí la parte de la dependencia emocional es un paso anterior a lo que hablábamos de los límites. Diferente es que la figura a veces sea positiva, a veces cubra la necesidad de una manera agradable y me haga sentir querida, que haya otros muchos momentos en los que no, pero en los que lo que sucede es que la figura viene, yo reclamo mi figura después de muchos intentos, otras veces sí viene bien, otras veces a la N220 viene. Pero en ese venir no cubre la necesidad, solo está. Entonces, ¿qué sucede ahí? No se termina este proceso en el que yo puedo realmente aprender que puedo contar con los demás para que me den importancia a lo que yo puedo aspirar es a tener. La seguridad es en atraparte, en tener un novio, en tener una pareja. Claro. Y además aquí a veces lo que sucede es que se produce una regulación un poco aberrante en el sentido de si conecta con todo lo que hablábamos, ¿no? Que yo necesito que haya un otro que venga y cubra la necesidad para que yo pueda, ¿no? Recibir mi necesidad es importante, es valiosa. Si nunca no se ha concluido este proceso porque nunca en global he sentido esto, porque hay muchos momentos en los que viene y no la cubre, yo no tengo el concepto de realmente la persona me puede ver o me puede tener en consideración. Con lo cual, ¿cómo hago para sentirme querida sin eso? Pues voy a exagerar todo mucho y me calmo cuando alieno al otro y consigo que él esté como tan sufriente como yo o con una expresión de ¡ah! Y cuando ya consigo llevarle a ese punto, me calmo. Claro, porque necesito esto si no tengo esa conceptualización de realmente soy importante. ¿No? Cuando tenemos apego seguro, yo digo, bueno, ¿qué estaría pensando mi madre aquí? ¿Qué me diría? Y me vale con eso. Simplemente con pensar que ella, ¿qué diría y qué haría? Esto es ciencia ficción, para quien no ha tenido esa presencia suficiente con la que hagas un clac. Exacto. ¿No? Claro. Y en la dependencia, para mí, estamos ahí. Ha habido mucho tiempo que las figuras han estado, pero no han cubierto la necesidad. Eso es. Entonces, lo máximo a lo que puedo aspirar es a esto. Y sin esto no tengo nada. No tengo nada. Exacto. Y otra pregunta tiene que ver con cómo se repara en la adolescencia, cómo se repara la relación con los padres que sin querer lastimaron a sus hijos. ¿Qué deben hacer los padres para reparar y cómo hablar a sus hijos? Reparar. Hablar. Quiero decir reparar, ¿no? Hablar. Reparar. Reparar. Bueno, también lo decías antes, muy bonito, ¿no? Que creo que nunca es tarde para partir a un mundo nuevo, ¿no? Y es una de las cosas buenas que nos ofrece la crianza, que siempre hay otro día en el que lo puedes hacer bien, ¿no? Y que hay cosas que puedes hacer con carácter retroactivo, ¿no? Y la adolescencia ahí nos regala un universo, porque en la adolescencia que se va a desarrollar mucho más todo ese pensamiento abstracto, ¿no? Ya no solamente es real lo real, sino lo posible. Entonces, con esto tienen otras capacidades que no tenían los niños para entender si yo no estuve, no fue porque no te quisiera, esto podía ser real y es posible a veces que estando no
me salga la conducta adecuada. Y entonces ahora podemos conseguir que la atribución causal que haga el adolescente de por qué mi padre o mi madre no hicieron esto, no hay realmente un darme importancia o un verme valioso, sino que hay otra explicación. A lo mejor no sabían hacerlo mejor. Eso es. Pero claro, esto que requiere reparar, hablar y pedir perdón. Y pedir perdón. Estaba exactamente pensando, claro, que eso es algo que cuesta muchísimo trabajo, ¿verdad? A la especie humana, yo creo, en general, y a los padres, ¿no? A mí me parece que pedir perdón a los hijos es imprescindible. Es imprescindible porque es que es absolutamente imposible, por cierto, que los padres podamos satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos. Es absolutamente imposible. Imposible, ¿no? Me parece que pedir perdón es una de las maneras de reparar. Desde luego hablar y básicamente pedir perdón, ¿no? Y colocarles a ellos en el reconocimiento de su valor. Tú tenías valor y yo me equivoqué. Y yo lo hice mal. Y lo siento mucho, pero yo lo hice mal. Y también tengo derecho a equivocarme. O sea, quiero decir, ya está, lo hicimos mal, ¿no? Pero lo hicimos mal y eso te hizo sufrir. Y lo siento mucho y ya está. Y te ruego que me perdones. Que tampoco me parece tan complicado, ¿sabes? Eso, hemos trabajado con padres muchas veces haciendo role-playing y tal, y a algunos les cuesta un trabajo tremendo, ¿no? Que tiene que ver, les cuesta trabajo también porque tiene que ver, claro, claro, los estilos de apego se transmiten transgeneracionalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir a unos padres que han pasado por su experiencia como hijos que sepan hacer las cosas con sus hijos, ¿no? No es fácil, ¿no? Tampoco es fácil. Sí, igual que hablábamos que la dependencia hay que prestigiarla un poco, también creo que hay que prestigiar absolutamente el error y conseguir que no sea excluyente de otras cuestiones, ¿no? Siempre decimos que el error es el mejor maestro que existe. No vas a aprender nunca tanto como cuando te equivocas. Y hay cosas que no vas a aprender a no ser que te equivoques. Pero te tienes que dar cuenta de que te has equivocado. El Claro. problema, otra vez, que decimos siempre, ¿no? La diferencia entre equivocarte y confundirte. Hay muchísimas personas que están confundidas, en el sentido de que no se dan cuenta de que se equivocan, con lo cual repiten permanentemente el error sin ningún aprendizaje. La experiencia no se convierte en aprendizaje. Totalmente. Es una tragedia. Y el error con las personas que pueden ir un poco de manera más extrema en lo evitativo es muy delicado porque, claro, si yo solo he recibido una validación cuando hacía todo muy bien, tengo aprendido que solo soy querido cuando hago las cosas bien y que si me equivoco es sinónimo de no me van a querer y es sinónimo de se desenmascara mi falta de valor de alguna manera, ¿no? Porque si solo me quieres con lo que hago bien es que yo no tengo realmente un valor, aunque esté tremendamente eso tapado, pero en el fondo está aquí, ¿no? Entonces, claro, estos papás que entienden que si les acercamos a reconocer que se han equivocado, es asumir que son lo peor y que no tienen valor y que me va a pasar algo terrible, pues ni bajo tortura, ¿no? Entonces, claro, hay que ayudarles también a ellos. Nosotros el terapeuta tiene que ayudarles, es algo que es muy importante también, ¿no? Que el terapeuta sea capaz de mirar a los padres con compasión y mirar a los padres entendiendo lo difícil que es ser padres, por cierto, y bueno, y ayudarles, ¿no? Los padres de nuestros pacientes nunca son nuestros enemigos. Me parece que es una cosa muy importante también, es aliarnos con ellos, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Son parte del equipo. Son parte del equipo. En aliados, sí. Existe una jerarquía. Que termine con lo del error, porque también me parece muy importante lo que os decía de no es excluyente. Es decir, yo puedo llevar de la mano, yo hice esto con buena intención, yo hice esto queriéndote, a la vez que eso te hizo daño. Sí, claro. No es excluyente. Sí, pero sí. esto, que también está muy ligado, decimos que el cerebro se desarrolla desde lo fisiológico a lo emocional, ¿no? El centro del cerebro, y lo cognitivo, ¿no? Hay muchos conceptos cognitivos que como emocionalmente hay determinadas cuestiones que no están, esas experiencias, cuesta mucho acercarte también a esa idea cognitiva porque no hay base emocional para hacerla posible. Está muy ligado lo emocional con lo cognitivo, ¿no? Entonces, que esto puede coexistir. Perfectamente. No pasa nada, ¿no? Sí, sí. Pero claro, si tú no has tenido ese aprendizaje de puedo hacerlo mal y ser querido,
porque solo soy yo cuando hago las cosas bien. Eso es. ¿Cómo hago esta teoría de conjuntos y lo malo de lo bueno o lo bueno de lo malo? Claro. Absolutos, y ya estamos otra vez en los polos opuestos, rígidos. Olga, ¿existe una jerarquía de figuras de apego? Si los cuidadores primarios no responden, terceros asumen ese rol. ¿Ese vínculo puede ser un factor protector real o en algún momento deja de ser suficiente? Depende de la permanencia y lo significativo y lo protector. Los niños lo que necesitan es una persona que esté locamente enamorada de ellos y que desde ahí incondicionalmente, lo que Begoña dice siempre, la mirada incondicional. Que es mamá y papá, fabuloso. Que es papá y papá, fabuloso. Que es mamá y mamá, fabuloso. Que es mamá y la abuela, fabuloso. Que solo es mamá y solo es papá, fabuloso. Sí cumple esto. Sí. Bueno, que empezamos a abrir también todas las complejidades, ¿no? Sí. Mamá y papá, no suficientemente, necesitamos un tutor de resiliencia, claro, necesitamos que haya figuras alternativas que puedan hacer ese sucedáneo de figuras de protección, que entonces en esa vinculación sí puedan dar lo que deberían dar mamá y papá, y los niños y niñas se van a beneficiar muchísimo de esto, ¿no? Esta es una de las claves también de lo que hablábamos antes del trauma relacional, porque yo os decía, ¿por qué es más grave? Porque una de las cosas que hace que algo sea más grave es la permanencia o persistencia de esto, ¿no? Claro, el contexto de los niños es la relación que tienen con sus figuras de apego, con lo cual si está la cosa mal está todo el rato, no hay escapatoria, no pueden salir. Entonces, si nosotros terapéuticamente les sacamos para que haya un tiempo en el que se haga algo positivo, se van a beneficiar muchísimo. A no ser que, poquitas certezas y mucho depende, siempre digo. Cuando los niños están muy dañados, hay que protegerles porque si no, no se van a beneficiar. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo tengo a capa y espada que decir, ¿no? Como decías tú muy bien, José Luis, yo soy malo y tengo que defenderlo a capa y espada para poder sentir que tengo unos papás que me quieren. Claro, ¿qué pasa en esto alternativo? Que le vamos a decir, tú eres muy capaz, tú eres muy valioso. Y esto, en lugar de hacerle sentir bien, le va a hacer sentir fatal. Y le va a romper la estrategia que le permite estar ahí. Esto es traumático enormemente. ¿Por qué? Porque está generando que el cerebro construya una adaptación para sobrevivir a eso, que es completamente perniciosa, que es yo soy malo, yo soy negativo, y que esté asociado defender eso a sentirse seguro. Y entonces, que en otros contextos se tenga que portar mal para ser coherente con esto, claro, ¿qué necesitamos ahí para que se beneficie? Aquí estamos en el apego desorganizado, claro. ¿Qué necesitamos ahí? Proteger a los niños. Claro. Porque si no les sacamos de ahí, cuando es con cosas muy graves, muy, muy graves, niños que los violentan físicamente, que hay una negligencia total, que hay abuso sexual, hay que proteger. Porque si los mantenemos aquí, mantenemos que hagan esa adaptación que da una estructura a su cerebro que les va a hacer mucho daño y que les impide lo demás. Entonces estos niños, cuando los sacas de ahí y sí les das esta figura, empiezan a mejorar y es alucinante verlo. Yo que vengo de trabajar con niños en situación de maltrato severo y cuando hemos trabajado en violencia, parte del trabajo también, un tiempo lo hice con mujeres que estaban en casas de acogida y es terrible ver cómo llegan los niños asustados, completamente vacíos, con una mirada perdida, que te tienen miedo y a medida que ya no están con el papá y poquito a poco, florecen. Eso es. Ahora, si ese niño empieza otra vez las visitas, otra vez. Entonces, en esos casos hay que proteger para que se beneficien de unas figuras positivas. Pero eso hay que evaluarlo muy bien, ¿eh? Porque hay otros niños que no es tan grave y entonces sí necesitan mantener un contacto. Muchos depende. Olga, pues una última pregunta porque estamos terminando. Y algunos asistentes lo que nos preguntan es por dónde pueden profundizar en todo esto y tú tienes dentro de uno de nuestros cursos en la página web, el experto en integración de técnicas en psicoterapia, tienes todo un módulo en el que desarrollas todo esto, ¿no? Bueno, lo he desarrollado, José Luis, al máximo, porque en el módulo tendréis 4 clases
Eso es. En la primera vais a tener todos los fundamentos de la teoría del apego y todas esas cuestiones para trabajar primero las competencias y las capacidades emocionales. Y luego vais a tener una clase solo para ansioso ambivalente, con el estilo y técnicas para trabajar con los pacientes, una clase solo para pacientes evitativos, lo que ha pasado, lo que ha cristalizado y técnicas para trabajar y qué necesitan trabajar, y una para apego desorganizado. Eso es. O sea, yo creo que con esto pueden profundizar bastante. Sí. Nos preguntan, ¿no? Y bueno, el curso se llama experto en integración de técnicas en psicoterapia y es uno de los cursos que forman parte de nuestro máster. Y una última pregunta, y disculpadme por favor quienes no pueden entrar por falta de tiempo y porque algunas preguntas es verdad que me parecía que las respuestas trascienden este espacio porque necesitan mucho tiempo, ¿no? Una muy rápida. ¿Cómo se relacionan los ataques de pánico con los estilos de apego? Bueno, yo hablaba al principio de lo que se desarrolla en el apego, ¿no? Cuando la relación ha ido bien, tenemos la estimulación suficiente de si yo estoy mal, cubre mi necesidad. Si yo estoy mal, me hacen sentir bien. Y en esa contingencia y en esa masiva experiencia de mal, bien, al final lo que queda, el clac, ¿no? Como decimos que, como pasa con el lenguaje, ¿no? Cuando has oído suficiente un sonido, clac, ya eres bilingüe, ese sonido ya está incorporado. Y hay tiempos ventana para esto, ¿no? Si tú has oído el sonido de hacerte sentir estás a salvo, el clac es, vale, las cosas pueden ir bien, mi yo tiene un valor y va a estar seguro, y esa sensación la tienes dentro. No la puedes tener a no ser que hayas pasado por la experiencia de estar mal y alguien te protege y te cuida, bien. Estoy mal, alguien me protege, me cuida y bien. Y el bien es lo masivo, es lo global y lo general. Esa experiencia deja en mi cerebro esa cadena neuronal con esa sensación que tiñe al final mi emotividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga una adversidad, tendré esa resiliencia generada por esto, que es, bueno, las cosas van muy mal, pero yo puedo estar bien o podré hacer algo. Y no lo pienso después, pero primero viene esta sensación. Claro, si ha habido lo contrario, no me tenido un ataque de pánico. Exacto. Si lo que aparece es ¡ah! Un peligro, no puede estar nunca bien, me van a atacar. Eso es. Pues toda la relación. Otra vez otro ejemplo de manifestación adaptativa, de cómo lo adaptativo, por muy adaptativo que sea, puede hacer mucho daño, puede producir mucho sufrimiento, porque un ataque de pánico lo tiene, ¿no? Pero no deja de ser un intento adaptativo a, finalmente, otro trastorno del apego. Terminamos reconociendo, creo, porque al principio decíamos que por qué tenemos que seguir hablando del apego en psicoterapia. De hecho, ¿se puede hablar de otra cosa en psicoterapia? Bueno, Olga, un placer como siempre tenerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre que te escucho aprendo algo, que luego te copio citando el copyright. Somos piratas buenos porque citamos nuestras fuentes. Anda que no soy pirata yo. Vamos, toda la teoría del apego con todos los autores. Sí. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y os agradezco a todas y a todos también que hayáis estado con nosotros y una vez más lo vivimos como una muestra de cariño y de confianza y de verdad no podéis imaginaros lo agradecidos que estamos, ¿verdad, Olga? Sí. Gracias, Olga, gracias al equipo de realización que como siempre hace un trabajo fantástico y gracias a todas y a todos por estar aquí. Un beso muy fuerte. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Chao.